Hola chavos, ¿cómo están? Buena tarde. Adelante cuando quieran. Creo que Juancho no se junta, entonces podemos ir adelante cuando estén listos. Hola, buenos días, doctor. Usted me dice si ya iniciamos. El doctor López está en otra videoconferencia. Sí, 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 él nos lo dijo, así es de que me pidió que yo estuviera aquí. Pues adelante, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy con el... Se cortó, no te oigo. ¿Ya me escuchan? Sí, ya, yo ya. Ok. Ok, entonces vamos a ver acerca de este artículo. Fue publicado recientemente en el Jack Journal. Recuerda solo el factor de impacto 18.6. Dentro de lo que vamos a ver en el artículo, pues la revisión del autor principal, una pequeña introducción acerca del tema, la revisión del artículo, las conclusiones del artículo y un mensaje para llevar a casa acerca de qué nos deja de conclusión este artículo. El autor de Toronto, Canadá. Fue ganador del premio Young Investigation Award de 2019 por el estudio que se titula Recalibration of the Framingham Bullet Cohort Risk Evaluation in Canadian Cohort. Este estudio pues fue publicado apenas en el 2019. Ayudó a ver el impacto acerca de lo que en la población, en un modelo estadístico de la población sudasiática. En cuanto a las modificaciones del score de Framingham, es un autor relativamente joven, el cual tiene apenas 1174 citas bibliográficas en su haber. Es speaker de la Sociedad Europea de Cardiología, ha participado con 2 presentaciones en los Congresos Europeos de Cardiología en el 2014 y en el 2016 con las presentaciones que citan a continuación. Dentro de sus tópicos de interés, pues la cardiopatía isquémica es su tópico de interés, el manejo de los lípidos, como lo vemos a continuación. A manera de introducción, recordar que después de un infarto agudo de miocardio existe un riesgo residual del paciente con infarto. Entonces, ¿qué es este riesgo residual? Pues las personas que ya han sufrido un infarto corren un riesgo mayor de sufrir otro evento relacionado con el evento índice, a pesar de que se haya sometido a una revascularización, ya sea quirúrgica o percutánea, y que sigan un tratamiento médico adecuado. Este riesgo cardiovascular con el paso de los años ha ido disminuyendo con la nueva hipolipemiantes, en este caso las estatinas, el citimib, los inhibidores del PCSK9, así como la doble antiagregación. Entonces, todo esto nos ha ido disminuyendo el riesgo cardiovascular residual. Sin embargo, este riesgo existe y es importante conocerlo en nuestro paciente. Este riesgo varía dependiendo de diversos factores. Los podemos dividir entre no modificables. Los modificables, pues es el tabaquismo, el control del peso, la realización de actividades, los cambios en el estilo de vida correspondientes a la dieta. También otros factores modificables es el estrés psicosocial, el control del colesterol, como es la prevención secundaria con estatinas, el control de la hipertensión arterial, así como el control adecuado de la diabetes mellitus. Entre los factores no modificables, pues lo sabemos, el sexo, la edad, el número y tipo de episodios cardiovasculares previos, pues ya no los podemos modificar, así como la tasa de filtrado glomerular. Una vez que se deteriora, difícilmente la vamos a poder nosotros mejorar y llevar nuevamente a una tasa de filtrado normal. Incluso varios años después de haber sufrido el evento índice, los pacientes siguen teniendo un riesgo elevado de tener un nuevo infarto de miocardio o muerte cardiovascular, así como eventos vasculares cerebrales de tipo isquémico, y se pueden beneficiarse de la prevención secundaria a largo plazo. Existen diferentes predictores, como para nosotros ver cuál es el predictor principal que nos va a dar mayor riesgo de un segundo evento a través del año, y esto se ha ido viendo a través de diversos estudios. Aquí cito los diferentes estudios de los diferentes autores que
los predictores para evaluar el riesgo residual al año y los años subsiguientes hasta los 5 y 10 años. Vean cómo el riesgo residual va aumentando en conforme a la edad. Vean cómo los pacientes que se encuentran arriba de 60, 60 69 años de edad tienen un riesgo de 1.37 veces de sufrir un segundo evento al primer año, y este va a ir aumentando dependiendo de la edad del paciente. De los 70 a los 79 años va hasta 2.13 y pacientes mayores de 80 años se va hasta 3.96 al primer año, y este se va a incrementar hasta 4.91, perdón, a los años siguientes, principalmente a los 5 años. En cuanto a las características de los eventos previos, pacientes que ya han tenido un infarto previo le da un riesgo de residual de 1.4 veces al primer año y 1.31 en los años subsiguientes. La diabetes mellitus más o menos de la misma manera, 1.37 y 1.47. Prácticamente vean cómo los predictores de desenlaces cardiovasculares después de un primer evento prácticamente son los mismos, y dentro de los que más influyen en el desarrollo de estos eventos, pues bueno, van a ser la edad, 2, las comorbilidades, la presencia de diabetes mellitus, y la revascularización del paciente en el evento índice. ¿Qué nos traduce esto? Que si el paciente recibió tratamiento con intervención con la percutánea o tratamiento quirúrgico, o únicamente recibió tratamiento médico. Vean cómo si el paciente no recibió revascularización oportuna dentro del evento índice, tiene un riesgo de casi 2 veces más de presentar un evento al primer año, y nuevamente se mantiene casi 1.92 en los años subsiguientes. Aquí de esta misma manera, en este otro estudio que vemos a continuación, esta tabla que nos traduce los predictores el primer año y los años subsiguientes, pues vemos que la historial de insuficiencia cardíaca también es un predictor de eventos cardiovasculares posterior al primer año hasta de 2.05 veces. Y para esto tenemos que saber qué es el riesgo residual y cómo calcularlo y cuáles son los factores que intervienen. El riesgo residual se lo podemos dividir tanto en riesgo residual isquémico y riesgo residual lipídico. Este riesgo residual isquémico, lo vamos a tocar en esta diapositiva, pues va a ser dependiente de diversas cosas, como lo vemos en la diapositiva aquí, tanto la complejidad de las lesiones, las características clínicas del paciente, la técnica utilizada a la hora de la revascularización y el tipo de stent utilizado, ¿no? La extensión de la enfermedad, entre mayor enfermedad o más extensa sea, pues mayor riesgo residual va a tener ese tipo de pacientes. No es lo mismo tener enfermedad de 3 vasos que de un solo vaso, y que la revascularización haya sido completa o se haya quedado incompleta. Esto lo vamos a calcular mediante el syntax score residual, el tipo de revascularización, como lo comentamos, si es completa o no, y los resultados de la revascularización. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a tener que tener en cuenta para el cálculo residual isquémico? Pues bueno, en cuanto a la complejidad de las lesiones, si el tratamiento fue de un solo vaso o de 3 vasos, entre mayor número de vasos tratados, mayor riesgo residual. En cuanto a la cantidad de stents que se hayan colocado, más de 3. Y en cuanto al número de lesiones tratadas, si se tratan más de 3 lesiones, aumenta el riesgo residual isquémico en este tipo de pacientes. Si se trataron las bifurcaciones y qué técnica de la bifurcación se utilizó, la longitud del stent que se colocó, mayor de 60 milímetros, proporciona mayor riesgo. Si se trató de una obstrucción total crónica, o que si se trató de un injerto de alguna vena safena. En cuanto a las características del paciente, pues como ya lo sabemos, si el paciente es diabético, que tiene enfermedad renal crónica, si el paciente es posterior al evento índice que con disminución de la fracción de eyección, y el cumplimiento terapéutico del mismo. No es lo mismo tener un paciente con adecuado apego al tratamiento o que evita tomas pues por decisión propia. En cuanto a la técnica a la hora de realizar la angioplastia va a ser algo importante, ver la adecuada expansión del estrés, el posicionamiento del mismo. Esto nos va a causar algún riesgo isquémico residual si no se tiene una adecuada posición. La cantidad de material implantado, si se obtuvo un trombo residual, el resultado angiográfico fue satisfactorio o no, o si se tuvo un resultado subóptimo en cuanto a la revascularización que haya quedado incompleta. Y en cuanto a la generación del uso de los stents, sabemos que los stents metálicos prácticamente están ya cada vez en desuso. La indicación actual es stents farmacológicos de segunda generación, y la toxicidad de los mismos en cuanto al polímero.
En cuanto al riesgo residual lipídico, lo tenemos que dividir en dos. El riesgo residual lipídico dependiente de LDL y dependiente de colesterol no HDL. Sabemos que el riesgo residual lipídico dependiente de LDL, pues nosotros lo podemos medir de manera objetiva con la determinación seriada de este tipo de colesterol. Como sabemos desde diversos estudios con estatinas, nos da una reducción en teórica de ese colesterol. Supongamos un ejemplo, un paciente que tengamos un colesterol total de 260 y un colesterol LDL de 200, y nosotros le damos una estatina de alta potencia, recordar que las estatinas de alta potencia son rosuvastatina y atorvastatina 80 miligramos, pues tenemos que, esta en teoría nos van a dar una reducción del 50%. Entonces, si el paciente llega con LDL de 200, perdón, la reducción estimada va a ser a llegar a 100 miligramos sobre decilitro, que como vemos actualmente eso está fuera de las metas terapéuticas en cuanto al control de lípidos en prevención secundaria. Sin embargo, sabemos que en diversos estudios, como es el IMPROVE-IT, que demostró la adición con ezetimiba, el FOURIER con evolocumab y el ODYSSEY con alirocumab, nos van a dar mayor reducción en cuanto a las cifras de colesterol LDL. Sabemos que la combinación de una estatina de alta potencia más ezetimiba nos va a dar una reducción relativa del 60%. Entonces, es que si ese paciente tenía ya 100 miligramos sobre decilitro, la adición de ezetimiba nos va a disminuir un 20% más, o sea, hace que el paciente se va a quedar con 80 miligramos sobre decilitro de LDL, que aún así es fuera de las metas terapéuticas para el control de los lípidos. Por lo tanto, es en ese tipo de pacientes tenemos que ir pensando en una triple terapia, como lo vemos a continuación. Veamos cómo, dependiendo de la intensidad de las estatinas, nos va a variar con la triple terapia. Una estatina de baja intensidad aunado al ezetimibe y el inhibidor del PCSK9 nos va a dar una reducción relativa del 78%, si la estatina es de moderada a 80%, y si es estatina de alta potencia hasta un 84%. Por consiguiente, vamos a alcanzar un adecuado control lipídico. Sin embargo, el riesgo residual lipídico, como lo comenté anteriormente, lo tenemos que dividir entre dependiente de LDL y dependiente de colesterol no HDL. ¿Cómo vamos a definir así tajantemente lo que es el riesgo residual? Se define como el exceso de complicaciones cardiovasculares en pacientes con buen control LDL y se atribuye fundamentalmente al colesterol no HDL y a los triglicéridos. Esto es de vital importancia porque muchas veces dejamos de lado los triglicéridos, el colesterol HDL y el colesterol HDL. Recordar que va formado por las lipoproteínas de muy baja densidad y las lipoproteínas que tienen o expresan la ApoB100 o ApoB48. En base a todo esto tenemos que sale un concepto de dislipidemia aterogénica que se va a caracterizar por aumento de los triglicéridos y de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. ¿Cuáles son esas lipoproteínas ricas en triglicéridos? Como lo comenté anteriormente, las VLDL y las lipoproteínas que expresan ApoB100 y ApoB48. Y por consiguiente vamos a tener una disminución del colesterol no HDL. Entonces, el perfil lipídico de nuestro paciente con una dislipidemia no dependiente de LDL, pero sí lo que es llamado la dislipidemia heterogénica, van a ser prácticamente este perfil: triglicéridos por arriba de 150 miligramos sobre decilitro, colesterol HDL menor de 40 en hombres, menor de 45 en mujeres, colesterol LDL mayor de 100, colesterol no HDL mayor a 130, la relación colesterol total y colesterol HDL mayor de 5 en hombres y mayor de 4.5 en mujeres, y las LDL pequeñas y densas, que serían más o menos las VLDL y las ApoB100, que van a ser una relación de triglicéridos y colesterol HDL, va a ser mayor a 2. Si nuestro paciente tiene estas características, lo vamos a poder condicionar en un riesgo residual no dependiente de LDL, y es un riesgo residual lipídico, como también así existe. Aquí tenemos de manera gráfica expresada cuál es el colesterol no HDL. Como todos sabemos, el colesterol no HDL son la lipoproteína A, las LDL, las IDL, VLDL reducidas, las cuales van a expresar diferentes apolipoproteínas. En este caso, la ApoB100 y los kilomicrones, que son las moléculas de mayor tamaño, van a expresar las ApoB48.
¿Cuál va a ser la importancia o por qué es la importancia de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos? Ya que estas, pues, como son más pequeñas, pueden ser absorbidas directamente por el macrófago, no requieren de oxidación y estas se pueden depositar de manera directa en la íntima, transportan mayor cantidad de colesterol que las moléculas LDL, y las lipoproteínas ricas en triglicéridos promueven la disfunción endotelial, potenciando la aterogénesis. ¿Cómo calcular el riesgo residual en nuestros pacientes posterior a un evento índice de infarto de miocardio? Existen diversas maneras, ya sea clínicas, con lo que acabamos de nosotros comentar, las variables anatómicas, las variables clínicas del paciente y las variables de manera de laboratorio. Sin embargo, existen algunas herramientas como es la escala de riesgo SMART, que se utiliza para estimar el riesgo a 10 años de infarto de miocardio, evento vascular cerebral y muerte vascular en pacientes con enfermedad vascular aterosclerótica clínicamente manifiesta. La puntuación del riesgo SMART se desarrolló como en una población de pacientes vasculares que deben tener un evento índice en los Países Bajos, pero ha sido validada desde el oeste, el sur de Europa, Israel, Estados Unidos, Canadá, y también está validada en la población mexicana, que es algo importante. ¿Cuál es esta estratificación de riesgo mediante esta calculadora? Es sencillamente lo que tenemos aquí, ¿no? La evaluación, que tiene parámetros como es la edad, el género, si todavía persiste con hábito tabáquico, la presión arterial sistólica, el historial médico, si tiene diabetes mellitus, si tiene enfermedad arterial coronaria, enfermedad cerebrovascular, si tiene aneurisma de la aorta abdominal, enfermedad arterial periférica, y el tiempo posterior al diagnóstico del evento índice en años. En cuanto a los resultados del laboratorio, la medición de colesterol HDL, el colesterol total, la tasa de filtrado glomerular, y le da importancia al componente inflamatorio con la medición de la proteína C reactiva. Esta calculadora, en este caso tenemos un paciente que vimos la semana pasada, paciente que se revascularización la coronaria derecha hace un mes, paciente de 45 años de edad, hombre, no hábito tabáquico, la presión sistólica en su consulta de 124, no diabético, sabemos que tiene enfermedad arterial coronaria, no ha presentado enfermedad cerebrovascular, no tiene antecedente de aneurisma abdominal y no datos clínicos de enfermedad arterial periférica, lo cual lo vemos posterior al diagnóstico de la enfermedad o del evento índice, con un colesterol total de 0.94 milimoles sobre litro. Aquí recordar que la medida son milimoles sobre litro, no miligramos. Más o menos esto de milimoles sobre litro nos da un colesterol de HDL de 35, con un colesterol total de 6 milimoles sobre litro, que da un colesterol de 200 aproximadamente. La tasa de filtrado glomerular de 72, y como no teníamos en ese momento la medición de la proteína C reactiva, pues utilizamos el valor medio de la población. Entonces, en este paciente nos da un riesgo SMART de eventos cardiovasculares secundarios al evento índice del 10%, que lo integra dentro del riesgo bajo a moderado, con menos del 20% de probabilidad que a 10 años presente un infarto de miocardio, evento vascular cerebral o muerte de origen vascular. Por lo cuanto, pues, los estándares en cuanto al cuidado sería los cambios al estilo de vida, como ya lo sabemos, la continuación de la terapia antiplaquetaria dual, siempre y cuando su riesgo de sangrado sea bajo, y el tratamiento del colesterol respecto a las guías menores de 70. Recordar que en la actualidad se prefiere en pacientes de muy alto riesgo colesterol LDL menor de 55 miligramos sobre decilitro. Y recordar que el perfil de aterogénico, recordar los triglicéridos, la medición de colesterol no HDL, y se puede medir la ApoB100, pues y la lipoproteína A será de vital importancia. Bueno, entrando ya en contexto de qué es el riesgo residual, qué compone ese riesgo residual y cómo lo calcula, pues tenemos que ya entrar en contexto a lo que va a ser el artículo, que nos habla de las lipoproteínas de baja densidad y los efectos cardiovasculares posterior a la intervención con área percutánea. Su autor principal es el doctor Manesh Sood. Fue publicado el 22 de septiembre de este año en JACC Journal, no tuvo patrocinios. Es un estudio multicéntrico, aunque sea de un solo país, que en este caso fue Canadá, donde participaron 19 centros hospitalarios. Dentro del objetivo primario era evaluar los eventos cardiovasculares adversos mayores
definidos como una combinación de muerte cardiovascular, hospitalización por infarto del miocardio, accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, o revascularización coronaria, nuevamente, ya sea una nueva intervención con la percutánea o cirugía de derivación, una cirugía de revascularización. Y como objetivo secundario era la aparición de cada componente en cuanto a su resultado primario. Dentro de la metodología, ellos utilizaban una base de datos que es el Core Health Registry, que es un registro que se tiene en la población de Ontario, Canadá. Un estudio, como lo comentamos, multicéntrico de cohorte y de manera retrospectiva, donde se incluían todos los pacientes que hayan sido llevados a intervención coronaria percutánea de primera vez, de octubre del 2011 a septiembre del 2014. Esto es algo importante, se excluyeron los pacientes que hayan tenido revascularización previa o fuera su segundo evento de intervención coronaria percutánea, únicamente los que hayan recibido intervención coronaria percutánea en primera ocasión. Dentro de los criterios de exclusión, ya lo sabemos, consentimiento informado, que hayan sido residentes de Ontario, Canadá, y que fueran llevados a intervención coronaria percutánea de una primera vez. En cuanto a los criterios de exclusión, pues que ya hayan tenido una revascularización previa, ya sea quirúrgica o percutánea, que tuvieron una expectativa de vida limitada, que hayan sido excluidos de otros estudios con terapias hipolipemiantes, que tengan comorbilidades severas, como una fracción de eyección menor del 20%, enfermedad renal crónica como una tasa de filtrado menor del 30%, que hayan tenido un EBC hemorrágico previo, enfermedad hepática de moderada a severa, que hayan tenido demencia, historial de cáncer y que tengan fragilidad severa y que tengan trasplante de cualquier tipo, así como un valor de corte de los triglicéridos mayor a 400 miligramos sobre decilitro. En cuanto continuamos con la metodología, pues bueno, se tomaron todos los pacientes que estuvieran dentro de este registro de Ontario, Canadá, que se les haya realizado una intervención coronaria por primera vez, y se tuvieron un registro de las cifras de colesterol LDL dentro de los primeros 6 meses posterior a la intervención coronaria. Posterior a todo esto, se categorizaron los pacientes en 3 bloques: colesterol LDL menor de 70, LDL de 70 a 100 y colesterol LDL mayor de 100 miligramos sobre decilitro. Esta es la tabla en cuanto a la lateralización, los criterios de exclusión. En un principio se tenían 69.039 pacientes, de los cuales por los criterios de exclusión únicamente quedaron 47.847 pacientes. Sin embargo, no todos ellos tenían la medición de colesterol LDL dentro de los primeros 6 meses, por lo cual se excluyeron otros 22.953, quedando como una población a analizar 24.931 pacientes. Dentro del análisis estadístico, las características demográficas y clínicas se comparan entre las categorías de los grupos de LDL, utilizando pruebas como la de Chi-Quadrada y de Kras-Willis, así como una subdivisión mediante un subgrupo de análisis dependiente de la edad y el tipo de indicación para la revascularización. En este caso, se trataba de un evento de un síndrome coronario agudo o una angina estable. Esta es la tabla de caracterización de los pacientes. Vean cómo del total de pacientes, 24.931, el 57% correspondía al grupo de colesterol LDL menor de 70, el 28% al colesterol de 70 a 100 y colesterol mayor de 100 únicamente el 15%. La media de la edad fue aproximadamente 63 años de edad. La mayoría de la población fueron los hombres, únicamente se incluyeron 6.820 mujeres. En cuanto a las comorbilidades cardiovasculares que tuvieron un infarto previo, de todos los pacientes tuvo el 38.2% de la población ya tenía un infarto previo, que tuvieran falla cardíaca el 5.8% y que tuvieran, de acuerdo a la fracción de eyección, los que tuvieran fracción de eyección entre el 20 y 30, únicamente el 2.2%. En cuanto a las comorbilidades no cardiovasculares, la presencia de diabetes mellitus fue prácticamente el 26% de toda la población, y del grupo de los pacientes con colesterol menor de 70, 30.5%, en el colesterol de 70 a 100, 21.8%, y colesterol mayor de 100, 17.8%. Los pacientes que tuvieran hiperlipidemia fue casi el 60% de toda la población, y del grupo de colesterol menor de LDL menor de 70, prácticamente el 60% de los 14.293 pacientes y el 54% de los 3.758 en el grupo de LDL mayor a 100.
En cuanto a las características del procedimiento, ¿cuál fue la indicación para llevar al procedimiento a ese paciente si se trataba de un síndrome coronario agudo o una angina estable? Vean cómo prácticamente en la población se llevó por un síndrome coronario agudo. De los 24.931, el 62% pertenecieron al grupo de síndrome coronario agudo y 37.5% al grupo de cardiopatía isquémica crónica o angina crónica estable. Y en cuanto a la subdivisión o al análisis de estos grupos, de acuerdo al LDL, la mayoría nuevamente va hacia el grupo de síndrome coronario agudo, 63.3 para el grupo de menor de 70, 58.4 para el grupo entre 70 y 100 y 66.9 para el grupo de mayor de 100 miligramos sobre decilitro. En cuanto al número de stents implantados, la mayoría tuvo la implantación de un solo stent. Ven como la media fue de 61.2% de toda la población y más de 3 stents únicamente el 13% de toda la población, que se mantenía prácticamente igual en los 3 grupos diferentes. En cuanto a el tiempo que pasó para la medición de colesterol LDL posterior a la intervención con la percutánea fue una media de 45 hasta 84 días, tomando aproximadamente 47 días en todos los grupos. Y en cuanto al control del colesterol mediante medicamentos, ¿cuántos utilizaban estatinas y cuáles eran de alta potencia, baja o moderada? Y aquí tenemos en la tabla que el 77% del total de la población utilizaba estatinas. O sea, había un 30% que no la utilizaba, de los cuales, haciendo la subdivisión, el 87.2% del grupo que tenía un adecuado control la utilizaba y únicamente el 34.1% que tenía un control o no tenía control la utilizaba. Eso quiere decir que entre menos apego al tratamiento, pues como ya sabemos, mayor valores de colesterol y por lo tanto vamos a ir viendo cómo se presentaban los desenlaces. ¿Cuántos utilizaban ezetimibe? Únicamente aproximadamente entre el 7% de toda la población de este estudio utilizaba la adición de ezetimibe a las estatinas de alta potencia. Vean cómo aproximadamente se quedaba aquí. ¿Y cómo salieron los resultados? Tomando en cuenta los valores de referencia, que en este caso se tomaba como el valor de corte menor de 70 miligramos sobre decilitro en esta población, entre mayor sea el valor de colesterol LDL, mayor eran los desenlaces cardiovasculares, tanto en MACE, muerte cardiovascular, infarto del miocardio, revascularización y evento vascular cerebral. Aquí tenemos la división entre los grupos de 70 a 100 y mayor de 100. Vean cómo el MACE se presentó hasta 1.78 veces más en el grupo de mayor de 100 miligramos sobre decilitro y 1.17 en el grupo de 70 a 100. Por lo tanto, entre peor control lipídico tengas del colesterol LDL, mayor riesgo de MACE a través del tiempo. En cuanto a la muerte cardiovascular, prácticamente vemos lo mismo. Sin embargo, aquí el punto de corte en cuanto al colesterol de 70 a 100 no se encuentra gran diferencia, pero vemos que sobrepasa la línea arbórea. Y en cuanto a la muerte cardiovascular en el grupo de más de 100 miligramos sobre litro, sí hay una clara tendencia a que entre más de 100 miligramos sobre decilitro de colesterol LDL, mayor riesgo de muerte cardiovascular, así como de infarto agudo del miocardio, tanto en los dos grupos, mayor de 70 a 100 y mayor de 100, y revascularización coronaria, nuevamente lo vemos igual. Entonces, de esta gráfica arbórea, ¿qué es lo que podemos sacar en cuenta? Que entre peor sea tu control lipídico de colesterol LDL, mayor riesgo de MACE, y esto desencadenado principalmente por infarto agudo del miocardio y revascularización coronaria. En esta tabla central veamos cómo de toda la población, únicamente el 52% tenía una medición de colesterol LDL dentro de los primeros 6 meses. Aquí vemos nuevamente que el 57% de los que se tenía estaban dentro de un adecuado control, menos de 70 miligramos sobre decilitro. El 28% se encontraba en 70 a 100 y únicamente el 15% se encontraba en mayor de 100. Sin embargo, este 15% y este 28% nos traduce una mayor mortalidad o una mayor riesgo de desenlaces cardiovasculares mayores adversos a través del tiempo en comparación con los grupos de pacientes que tenían un colesterol LDL menor de 70.
Nuevamente aquí vemos el riesgo que tiene de 1.17 y 1.78 respectivamente. En cuanto a la curva, se tenía la idea de que este riesgo podría ser lineal a través del mismo, que daba igual que tuviera 100, 150 o 200, el riesgo iba a permanecer igual. ¿Y qué es lo que nos traduce este estudio? Que el riesgo no es lineal, sino al contrario, a partir del corte de 70 miligramos sobre decilitro, por cada 10 miligramos sobre decilitro, va aumentando el porcentaje de presentar MACE a los 3 años. Vean cómo a los el valor de corte de 100 miligramos prácticamente se encuentra en 25%, pero sin embargo, cuando se tiene colesterol LDL de 150, el riesgo o la probabilidad de presentar el MACE se va casi hasta los 30, hasta el 30% a los 3 años, y sin embargo, si tenemos colesterol arriba de 150 hasta llegar a 200, prácticamente tienes una probabilidad de sufrir un evento cardiovascular mayor a 3 años del 40%. Nuevamente, lo que nos traduce esta gráfica es que entre peor sea tu control lipídico, mayor probabilidad de tener un segundo evento a través del tiempo. Y en cuanto al subgrupo de análisis, en cuanto al tipo de indicación de la revascularización, si era una indicación por un SICA o si era por una enfermedad coronaria estable, pues vean que sí se encontró diferencia en cuanto al riesgo que se tiene dependiendo del control lipídico. Esto está dado más que nada en el síndrome coronario agudo, ¿no? Se aumenta el riesgo de 1.25 veces en el grupo de pacientes con un control de 70-100 y 1.92 en el grupo que tiene un colesterol LDL mayor de 100. En cuanto a la enfermedad coronaria estable, 1.07 riesgo mayor de 70-100 y 1.39 mayor de 100 miligramos de glicilitro. No se encontró significancia estadística en cuanto a la edad, daba igual si tenías más o menos de 65 años de edad, y en cuanto al uso de estatinas o no uso de estatinas, pues prácticamente fue lo mismo, no se alcanzó la significancia estadística. Por lo tanto, ¿qué es lo que concluye este artículo? La conclusión de los autores del artículo es la evaluación rutinaria del colesterol LDL después de una intervención coronaria percutánea puede identificar a pacientes que no han alcanzado los niveles de LDL deseados y se beneficiarán de optimizar las terapias preventivas secundarias con el uso ya sea de aumentar la dosis de estatina, la adición de ezetimibe o los inhibidores de PCSK9. El colesterol LDL más alto después de una intervención con la percutánea se asoció a una mayor incidencia de resultados cardíacos adversos, como lo vimos en este estudio y se ha visto a través del tiempo en los diversos estudios. Y las guías europeas recomiendan la evaluación del perfil lipídico dentro de las 4 a 6 semanas posterior a un síndrome coronario agudo para evaluar tanto la respuesta al tratamiento y evaluar el riesgo residual de estos pacientes. Y pues como mensaje para llevar a casa, un adecuado seguimiento y control de colesterol LDL, mejorar las dosis cardiovasculares a través del tiempo, mantener cifras de colesterol LDL menor de 70, de preferencia menos de 55 miligramos sobre decilitro en pacientes de alto riesgo, realizar una adecuada estimación del riesgo residual cardiovascular, tanto isquémico como lipídico, y el lipídico también el no dependiente de colesterol LDL con los valores de triglicéridos y no HDL, y recordar la frase de que entre más bajo mejor, entre más bajo el colesterol LDL, mejores resultados en cardiovasculares al paciente a través del tiempo, y llevar un seguimiento adecuado, no solo guiarnos por el colesterol LDL, sino también ver esa parte del colesterol no HDL, que sería, como ya lo vimos, el colesterol VLDL, kilomicrones, la lipoproteína A, como la ricas en ApoC, que son altamente heterogénicas. No sé si tengan algún comentario. Muy bien, Poncho. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? El artículo está abierto a discusión. Bueno, me parece buen artículo. Bueno, la última diapositiva yo creo que lo resume bien, y no solo en este grupo de pacientes, en general para enfermedad cardiovascular, esta frase última del colesterol entre más bajo, mejor, es la tendencia desde hace algunos años, se ve reflejado en las guías del manejo de los pacientes con patología cardiovascular, así como en las guías de los endocrinólogos, por ejemplo, que también desde hace tiempo han bajado el nivel de corte del
colesterol LDL a menos de 55 miligramos. Aquí en las gráficas que nos presentó Alfonso, pues sí, el corte es de 70. A partir de ahí, mayor riesgo, sobre todo si es mayor de 100. Entonces, pues ya tenemos también bien establecidos esos parámetros para disminuir el riesgo cardiovascular y en este caso, pues el riesgo residual del que ya nos habló. Nada más ahí, no entendí muy bien en cuanto a lo de los medicamentos, cómo se hizo la combinación de los medicamentos o cómo estaban los grupos de pacientes que estaban mejor controlados, qué combinación de medicamentos estaban recibiendo. No sé si eso también tuviera impacto después en la disminución del LDL y en el desenlace clínico que ellos buscaron. Ah, sí, ya. ¿Algún otro comentario? Pues me parece un buen artículo. Realmente, pues, Ponchito nos habló muy bien de lo que es el riesgo residual. Y pues concuerdo con lo que dice Richie. Pues lo último, pues toma en base pues todos los estudios que han habido del colesterol y en lo que todos concuerdan es que el colesterol entre más bajo es mejor. O sea, independientemente de la cifra, entre más bajo, en pacientes con alto riesgo cardiovascular, pues van a tener mejores desenlaces. ¿Alguien más? Bueno, pues comentar que pues ya lo vimos muy claramente que independientemente del contexto del paciente, quizás un poco más en los pacientes que sufrieron un síndrome coronario agudo, el tener niveles elevados de colesterol LDL se asocia a todos los desenlaces que buscaron los autores en esta corte tan grande de pacientes. Entonces, pues tener en mente también lo que se comentó al inicio de los scores de la escala de riesgo SMART, que igual es algo que podríamos empezar pues, a implementar con más frecuencia en los pacientes que damos de alta aquí de la terapia cardiovascular. Y el seguimiento con el perfil de lípidos en la consulta, creo que también es algo que por ahí a veces nos falta y que deberíamos de estar haciendo. De acuerdo. Yo un comentario. Yo personalmente he dicho que el colesterol o la hipercolesterolemia con elevación de LDL es un incomprendido factor de riesgo cardiovascular porque en realidad pienso yo que la mayoría de los médicos, cardiólogos, no cardiólogos, intervencionistas, endocrinólogos, perdón, internistas, endocrinólogos que ven pacientes con hipercolesterolemia, pues realmente siento yo que no le hemos dado el suficiente peso a sus valores. Y por eso vemos con cierta frecuencia que uno prescribe tratamiento, bajan los valores y entonces después el medicamento se suspende porque ya tienes el colesterol normal y sabemos que lo que va a pasar después de eso es que se va a ir para arriba. Entonces, yo creo que no solamente más bajo es mejor, sino yo más bien agregaría que más tiempo más bajo es mejor. Es decir, todo el tiempo que podamos mantener a nuestro paciente por niveles bajos de colesterol LDL va a ser mucho más benéfico porque en el momento que uno suspende el tratamiento y los niveles empiezan a aumentar, la curva se acerca nuevamente hacia el riesgo de tener nuevos eventos cardiovasculares. Entonces, eso me parece importante. La otra cosa es que en esta población había un muy alto porcentaje de pacientes con tratamiento estatínico y un muy alto asociación con ezetimibe. Y había un muy alto porcentaje también de gente que estaba en metas, quizás las metas para el momento abajo de 70 miligramos por decilitro, lo cual es muy diferente que nuestra población. Yo creo que nuestra población no toma tanto estatinas, las toma de baja intensidad,
habitualmente no los tenemos en metas, y cuando tenemos nosotros posibilidad de tener estadísticas nacionales, no tenemos, como dice, por ejemplo, aquí, este, pacientes por abajo de 70 miligramos en porcentajes tan altos como el 87%, ¿verdad? O sea, que están tomando estatinas más ezetimibe. Entonces, a nosotros nos toca en nuestra práctica de todos los días implementar esto que vemos en la literatura, porque esto es algo que sí podemos nosotros hacer en beneficio de nuestros pacientes. Creo que está más que dicho, más bajo, mejor, más tiempo, más bajo, mejor. Sería mi mensaje para llevar a casa de hoy. Correcto, doctor. Como pregunta, usted en la práctica clínica vital, ¿cuándo pide el control lipídico posterior de que se revascularice un paciente? Yo, mis pacientes los doy de alta con estatinas, habitualmente atorvastatina 40 o 80, que creo que es lo que estamos haciendo también en el hospital, dosis altas de estatinas. Y con eso habitualmente me quedo tranquilo y los vuelvo a pedir un control si están tomando el tratamiento regularmente a los 6 meses. Pero lo que también está dicho es que si tú le modificas la dosis o le inicias el tratamiento o le aumentas la dosis a un paciente, checarlo antes de 6 semanas no es muy conveniente. Yo creo que un espacio entre 2 y 3 meses es mucho mejor para ver el mayor efecto de la dosis actual de la estatina. Correcto, doctor. Bueno, pues si no hay más comentarios, vamos a terminar aquí. Creo que a mí el artículo me gustó, será porque estoy metido con temas de colesterol, pero creo que es un artículo interesante que nos puede llevar a tener una enseñanza para nuestra práctica de todos los días. Si no hay nada más, pues terminamos aquí, ustedes digan. Sí, doctor, por mi parte no tengo más que agregar. Gracias, Ricardo. Igual, doctor. Igual, sin más que Sale, nos vemos. Hasta luego. Salud, doctor.